esto va de poemas y efectivamente yo creo que sobre las salas sobrevuela ya aquello de que solo un necio confunde valor y precio. Nos decía antes Scholz, ¿no?, que había que redefinir lo que era el valor, que teníamos que repensar lo que era el valor. Y mucho de eso es lo que se encuentra en el informe país de Grimben Council 2025 que vamos a conocer ahora. Un informe que se titula Rentability bla 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 bla. ¿Nos recuerda algo que nos decía Jordi al principio? Y que, como cada año, nos va a presentar Bruno Sauer, director general de Grimben Council España, que seguro que nos va a volver a sorprender. Bruno, cuando quieras. El año 2025 lo voy a bautizar el año que nos hemos puesto la zancadilla a nosotros mismos. Nos hemos creído un Trump, hemos caído en el escenario del miedo y pensamos que con todo esto estamos más o menos resolviendo algo que teníamos bien encaminado desde hacía unos cuantos años. Bueno, este era para despertaros, no más que más. No voy a quitar ninguna pieza de ropa este año, así que tranquilo. Hoy es confort. Os voy a llevar con una pequeña historia personal. Vuelta atrás, 1998, recién casado. Y mi mujer y yo teníamos un proyecto en la cabeza. Queríamos crear un hogar y pensábamos, ya, pero ¿este es rentable? Empezamos a sacar al Excel, empezamos a hacer los números, pero al final lo hemos puesto en marcha. Pensábamos ahorrar en condones y todo eso y después invertir en educación. Pero hemos invertido aproximadamente $500.000 euros en educar 3 hijos que tienen la cabeza bien plantada, dominan 5 idiomas, tienen sentido de humor, guapos, seguro. Están tasados en ese momento más o menos en 180.000 euros cada uno. Igual que los vecinos, porque vivimos en el mismo lugar y lo que es la inversión no cuenta en la tasación. Pero están a la venta por 250 más o menos. Uno ya está reservado y los otros 2 todavía están libres. De eso se trata la rentabilidad, en el sentido que si realmente tienes una idea, un proyecto, un deseo, una necesidad, entonces los números en sí, antemano, y tener una rentabilidad solo a nivel económico no tiene ningún sentido. Hay mucho más detrás de eso. Y deberíamos estar pensando en nuestra ciudad, en nuestro entorno construido, en nuestra vivienda, con las mismas mentalidades. No pensar simplemente en lo que me gasto, lo mínimo para sacar un mayor beneficio, sino realmente pensar qué es el bien detrás y qué queremos conseguir. Adiós, hijos. Vamos a lo serio, lo correcto, lo que es nuestro sector. Rápidamente un fact-check. 2018 levels, life cycle cost. Muy bien. Hasta ahora no servirá para mucho, pero ahí está. 2019, Green Deal. Arrancamos bien. Nos hemos puesto la propia zancadilla este año. La taxonomía 2020. Por fin, un reglamento europeo en el cual el sector financiero tenía claro cuáles son las reglas y podemos comparar para saber realmente lo que es una inversión sostenible y lo que no es. 2021, la Ley Europea de Clima, el marco genérico de todo lo que es normativa, regulación, directivas por parte de Europa que después filtran a todos los países. 2022, primer marrón que nos aparece Rusia, que invade Ucrania. 2023, fondos Next Generation, money, money, money. Todo está aquí. No lo hemos hecho de todo bien, pero algo hemos hecho. Pero también tenemos una Dana en Valencia que nos ha puesto realmente con la realidad directamente en nuestras noticias de cada día. El informe Draghi, que es uno de los marrones más que nos han llegado. ¿Por qué? Porque nos ha cambiado la visión realmente enfocado hacia beneficios planetarios, visión a largo plazo, al miedo,
a cortoplacista y pensar en lo que sería una necesidad urgente, aparentemente una necesidad urgente. 2025, una nueva norma de lo que es la tasación, que más tarde os hablaré un poquito más, pero hemos caído en la trampa del Trump y hemos querido aprender o aceptar un ómnibus que no sirve para nada más que frenar las cosas. Así que nosotros no teníamos, no sé por qué, lo hemos olfateado. 2025, trabajar en un tema, enero, febrero más o menos, en un tema que realmente nos llevaba 100% a nuestra propia zona de disconfort. Nosotros no sabemos nada de finanzas, no sabemos nada de lo que sería préstamos, tasaciones, valoraciones, inversiones. Somos del mundo técnico, de los arquitectos, de los ingenieros, de la construcción, de calcular huella de carbono, etcétera, etcétera. Pero hemos querido meter en un mundo que es absolutamente necesario. Entonces, dibujamos dos sistemas. Pensamos que más o menos esto representa la realidad. Por un lado, tenemos lo que sería un mundo financiero, valoraciones, riesgos, tasaciones, productos financieros, inversiones, y por otro lado, lo que sería promover esos recursos financieros, comprando materiales, metiendo personas en obra, construyendo edificios para crear un valor. Tenéis un beneficio, lo que es productivo, y un beneficio financiero. Y nosotros pensamos, ¿qué pasa si en todo ese esquema introducimos el valor de la sostenibilidad? Ojalá las cosas cambian y generamos, aparte de un beneficio financiero, un beneficio productivo, también un beneficio planetario y social, ¿no? Y repito, si tienes miedo al cambio, lo puedes dejar allá, ¿vale? Es para la gente que no quieren realmente apostar por el cambio. En toda la presentación a la derecha, pues, si lo que cuento es un rollo, miráis a la derecha, ¿vale? Y a la izquierda voy a estar agradeciendo a todo el mundo que ha participado en este Informe País. Empezamos por la parte final del informe, que yo creo que es la más interesante. Son 2 páginas de las conclusiones y os voy a contar el informe de atrás hacia adelante. Son 3 partes. Aparte de la conclusión, la primera parte del informe son 3-4 textos escritos por parte del staff con más bien temas conceptuales. Después tenemos en el medio un descanso visual de fotos, un reportaje fotográfico muy bien hecho. Más tarde os explicaré un poquito más. Y después tenemos la tercera parte, que son 11 expertos que hemos pedido, gente muy cercana a GBC, dentro de lo que es la asociación, y que han escrito una experiencia propia en cómo el coste y el valor, la sostenibilidad, realmente es rentable, ¿vale? Conclusiones. Si no empezamos, aunque lo estamos haciendo, y aquí en esta sala casi todo el mundo, pero como sociedad, como sector, si no pensamos a largo plazo, en pensamiento estratégico a largo plazo, todo esto no sirve para nada. Pensar en los hijos, no lo pensamos en 5 años para después, no, es que lo piensas hasta que realmente nosotros mismos tenemos 84, 93 o 103, y esperar tener ahí unos hijos que te cuidan, ¿no? El problema principal es la percepción. La sociedad no percibe, no entiende realmente lo que es el valor de una vivienda sostenible, ¿no? Y la acción climática no constituye un gasto, sino una inversión. Más tarde os enseñaré algunos datos. Pero la mayor preocupación que tenemos es el punto 4, y compartimos entre todos que hemos escrito en este Informe País, es que todo esto lo que estamos haciendo pensando que la sostenibilidad crea valor, que automáticamente la gente crea valor, más caro, más precio, voy a ser más rico haciendo cosas. Y este es justo lo que no necesitamos. Tenemos que hacer lo inverso. Lo que no tiene valor debería de bajar el precio, de tal forma que lo que tiene valor se mantiene el precio, porque si no tenemos una transición muy injusta. Voy rápidamente pasando a todo el mundo, y ahí a la izquierda veis todas las gracias que quería dar, y lo voy a intentar dar a cada uno, pero no va a ser posible, porque tengo solo 14 minutos, que ya lo sé, van a hacer 22, pero Dolores, lo siento. No. Margarita, de Gine Finance. Y estamos en la parte de la derecha del esquema, lo que es la parte financiera, la parte de los riesgos, ¿no? Tiene precio y coste riesgo de la no sostenibilidad. Claro, si somos capaces de realmente calcular lo que son los impactos directos y los impactos indirectos, tanto lo que es materiales, lo que son consecuencias indirectas de nuestras acciones, sí que deberíamos ser capaces de calcular lo que es el coste o el impacto financiero, precio-coste, de no calcular o calcular los riesgos. Este nos lleva automáticamente al mundo de las aseguradoras. Toda esta gente que aparecen aquí han escrito 3, 4, 5, 6 páginas, y os recomiendo de leerlo cada noche un artículo, ¿no? Así, de aquí a Navidad sabéis perfectamente lo que es ser sostenible y rentable en la sostenibilidad. Jordi y José Manuel, gracias por un texto que a mí me ha sorprendido muchísimo.
La primera vez que escucho realmente el sector de la aseguradora diciendo que ellos tienen la palanca en sus manos, que tienen el instrumento en sus manos para realmente transformar nuestro sector. Claro, si tú eres capaz de calcular riesgos a largo plazo, ¿no? Y es capaz de calcular riesgo y sabes si lo haces bien hoy, lo que ahorras en el futuro, pues la aseguradora está feliz, ganará más dinero. Entonces, son ellos realmente, y el pollo, míratelo bien, en 1 hora lo quemas, en 3 horas sale chachi. Tercer texto, Carlos Marmolejo, que más tarde lo vamos a tener aquí en la mesa redonda. Carlos es investigador de la UPC, lleva 30 años trabajando, investigando, escribiendo sobre lo que sería edificación, sostenibilidad, valoraciones, tasaciones. Y ahora tengo que tener cuidado lo que digo. Los próximos 3, Carlos, y los próximos 2, trabajan en el mundo de la tasación. Y ahí yo pensaba hace 5 años que la tasación era el instrumento para desactivar ese problema y realmente que algo sostenible lo valoras más porque es un documento, un papelito, un técnico que va a decir muy bien hecho, entonces pones más valor. Bueno, me autoengañé, pero en 5 años ya aprendí mucho y este año mucho más aún. Las tasaciones, ¿cómo tengo que decir eso? Lo tasan hoy, sobre lo que existe hoy, donde hay una evidencia de hoy. Pero como hoy nadie ha tasado algo sostenible, con un precio diferente, pero entonces no hay evidencias, y si no hay evidencias no se puede tasar. Entonces, si no hay una tasación, no hay evidencia, entonces no hay evidencia, no se puede tasar. Entonces, si no hay una tasación, no hay evidencia. Entonces, esto es continuo. Este es el debate que tenemos. Pero Carlos tiene la solución. Entonces, si leéis el artículo, ¿no, Carlos? Más o menos, yo creo que hay expectativas. Perfecto. Laura, gracias también. Laura forma parte del Comité Español de RICS. RICS es la parte, tiene el libro rojo, lo que es el documento internacionalmente reconocido para guiar las tasaciones no hipotecarias, ¿no? Pero el texto va un poco al mismo punto, en el sentido que recomienden meter la sostenibilidad en las tasaciones, pero hace falta números y datos y evidencias. Y si no hay evidencias y números y cuantitativamente justificable, entonces no se puede hacer. Bueno, así no avanzamos nunca. Entonces, alguna tasadora, un tasador, una evaluadora en esa sala, saca una tasación sostenible, por favor. Cristina, Tinsa, Acumin. Ellos tienen la capacidad de realmente trabajar con Big Data, con muchos datos a la vez, hacer simulaciones, de tener una base de datos en la cual son capaces o han hecho el ejercicio de meter lo que es la eficiencia energética y lo que son los riesgos climáticos en las tasaciones. Son simulaciones, todavía no es hiper real por cada activo el dato correcto, pero son simulaciones que nos aprenden mucho, que nos enseñan mucho. Entonces yo, en este caso, os pido a Tinsa y a Acumin de ser transparente, de compartir las cosas. Es que tenemos que aprender de eso. Si no aprendemos entre todos, no vamos a tomar, o nadie va a tomar un mínimo riesgo de hacer las cosas diferentes y no cambiaremos nunca nada. Eduardo, Claudia y Jimena, Green Finance Institute. Un texto brillante, muy bien hecho, sin miedo a aterrizar en propuestas, modelos financieros muy concretos en principalmente la rehabilitación, en cómo puedes hacer una rehabilitación y con las mejoras que consigues poder financiarlo sin incrementar la deuda propia del propietario. Entonces yo creo que esta es una de las entidades, Green Finance Institute, que tiene las manos libres para decir las cosas, que pueden hacer investigación y comunicarlo. Entonces en ese sentido su aportación es muy importante. Lo mismo digo para Beatriz Triodos. Es un banco ético. Quizás no es el superbanco que tenemos en España en tamaño, ¿no? Pero en todas sus actuaciones intentan meter la sostenibilidad en sus valoraciones. La banca tiene, igual como los tasadores, no sé, un problema de ser un poco más valiente. Si pides realmente a la banca hoy en día un crédito porque has hecho algo en sostenibilidad, los cambios son mini. ¿No? ¿Por qué? Porque cuelgan de los riesgos. El departamento de riesgos no ha llegado al debate, no está aquí en la sala. Si la gente realmente de los riesgos entienden lo que es hacer un proyecto sostenible, una ciudad sostenible, un barrio sostenible, entonces saben que en el futuro habrá menos costes y por lo tanto es más interesante analizarlo. Braulio habla sobre lo que sería la inversión responsable, sostenible, con impacto. Y
en bullet points nos deje claro cuáles son realmente los temas que tenemos que trabajar, ¿no? Participación de los grandes inversores institucionales, estándares métricos homogéneos, ¿no? Formación, sensibilización. Yo creo que es un texto muy concreto, muy directo, con cifras sobre cuánto se ha invertido en España en tema de lo que es real estate responsable y cuánto está por venir. David Sierra, de Metro Acesa. Aterrizamos ya en la columna de la izquierda de nuestro esquema, en la cual la promotora, el arquitecto, aportan su granito al debate, ¿no? David ha escrito un texto muy humano, muy personal, me ha gustado mucho. Y ha mostrado que, aunque Metro Acesa es una gran empresa y difícil de transformar las cosas, como en 3-4 años han hecho el ejercicio de buscar cómo cambiando materiales para ser más sostenible, pero tampoco poner en peligro la parte económica, de tal forma que no se tiene que incrementar el precio por haber los costos de una diferente, ¿no? Entonces, ahí con pequeños pasos muestran que perfectamente es posible. Iñaki, que está aquí en la sala, no tengo que presentar a Iñaki, yo creo que todo el mundo lo conoce. La viabilidad económica de la promoción responsable. Él lo muestra, proyecto tras proyecto, que realmente haciendo las cosas de manera diferente, involucrando principalmente y trabajando con la percepción del usuario final desde el primer momento, que lo que sería una promoción responsable es económicamente viable al 1000%, ¿no? Y eso es lo que decía antes. Si realmente pensamos a largo plazo, invertir $500,000 en los hijos igual es rentable cuando eres mayor, ¿no? Y como último, Carles Oliver, arquitecto, believer al 3000%, ha trabajado mucho en realmente impulsar una vivienda pública sostenible en Baleares, trabajando con lo que sería la realidad local, lo que sería la materialidad que tienen en sus manos, y no solo con ese material, sino hacerlo de tal forma que si estos edificios en 100 años o 200 años tienen que volver a la tierra, que se pueda hacer sin ningún problema, ¿vale? Y con eso hemos llegado a la mitad de nuestro Informe País, y ahí de repente un momento de descanso. Hemos pedido a Milena Villalba, fotógrafo, que nos cede la posibilidad de utilizar sus fotos de un reportaje de un trabajo que hicieron que se llama Emissions para la Bienal de Venecia de este año de arquitectura. Y entonces hay una cantidad de páginas en la cual no hay texto, es el momento de descanso visual, pero se va combinando realmente lo que se ha dicho con los textos en esas fotos, ¿eh? Construir con lo que hay, con las limitaciones, con una suficiencia y de manera rentable, ¿no? Para vivienda social, en este caso Mallorca, ¿no? Entramos en la primera parte del Informe País y era curioso porque cuando teníamos todo junto el documento, yo mira, hemos hecho un trabajo top-down y bottom-up. Top-down en el sentido que escribir sobre conceptos, sobre palabras, sobre qué es qué, y después bottom-up desde la realidad con 11 personas que vienen del mercado y nos han aportado su conocimiento, ¿no? Entonces, aquí hay tres conceptos, tres elementos que hemos explicado. Primero, ¿qué es el coste de la inacción, ¿no? Entonces, como dice Morgan Freeman, este Big Mac no cuesta $3,99, cuesta tu salud, ¿no? Y Netflix no cuesta $17,99, no, cuesta tu tiempo, ¿no? Entonces, si somos capaces de entender esas cosas, probablemente vamos a entender lo que es el coste de la inacción. Si miramos Europa, desde 1980 han perdido o han tenido que gastar cada año 18,5 mil millones en reparar daños por tema de cambio climático. 18,5 mil millones al año. Si comparas con Nuevo Horizonte Europe, y está por venir, 2028-2034, van a gastar 25 mil millones al año. Quiere decir que si lo hacemos bien y nos ahorramos ese dinero, podemos tener el doble de investigación al año en Europa, el doble, ¿no? O, para otra dar una cifra, casi 7 mil millones entre los 17 promotores más importantes en España, ¿no? Es ni siquiera la mitad. Si ahorramos realmente los costes que estamos gastando ahora en la no acción, pues las posibilidades que libramos en financiación para hacer las cosas bien son enormes, ¿no? La acción climática es una inversión, no es un coste. El texto está lleno de gráficas y con información. Entonces, para ir rápido, lo que es la derecha, si no hacemos nada, el business as usual, en 2100 vamos a haber gastado 2014 mil millones de euros en restaurar, reparar. Mientras que si actuamos bien y vamos a lo que es el azul, 919 billones para gastar, es ni siquiera la mitad.
Entonces, con menos de la mitad de lo que vamos a gastar podemos evitar este coste. Pero tenemos que entenderlo, hacer los cálculos de riesgos y realmente tomar decisiones valientes, ¿no? El segundo concepto, la monetización. La monetización es, por un lado, importante y por otro lado, peligroso, ¿eh? Pero hay un texto, un pequeño párrafo en la introducción que dice: una ballena gigante podría valer más que $2 millones a lo largo de su vida. No por su carne o aceite, sino por su contribución a la regulación del clima. Simplemente por la mierda que suelta y que nutre el plancton. Así de simple. ¿Vale? Si somos capaces de entender eso, entonces la monetización no es para poner un precio a la naturaleza para venderlo. No lo es. Es simplemente para entender lo invisible y entender lo que estamos haciendo si no actuamos bien, ¿no? No voy a hablar sobre esta imagen. Todo el mundo sabemos lo que es el coste de la inacción y lo que es la monetización de los costes, ¿no? Y como último, valor y sostenibilidad, el valor de los valores de la sostenibilidad. Nuestro filósofo Alphonse lo ha escrito, muy bien escrito. El valor es relativo, ¿vale? Depende de quién lo quiera entender y cómo lo lean las cosas. Puede ser financiero o no financiero, y es dinámico en el tiempo, depende de las externalidades que nos influyen, ¿no? Pero lo más importante es aquí. Un simple dibujo en lo cual, si hay una conciencia de la necesidad de entender la necesidad, de que tenemos que hacer las cosas para que haya una ganancia planetaria o social, y hay un deseo de las personas para hacerlo, entonces hay un precio para pagarlo. Si una de esas tres cosas fallan en el conjunto, entonces las cosas no funcionan y te vas al mundo Big Mac, McDonald's, Nike, todos los productos que simplemente compramos por deseo y pagamos lo que hace falta. Bueno, para terminar, un poco de publicidad, siempre. Yo creo que la parte comercial, lo que es la rentabilidad de un GBC es importante. Desde hace 20 años tenemos un instrumento que mide todo lo que nos piden, estos datos. Tenemos un instrumento que se llama Verde, que es la certificación. Solo hace falta abrazarlo un poquito más, entre todos, utilizar sus datos, comunicar los resultados, implementarla en las universidades y principalmente tienes que invertir en tus hijos para que compren Verde. Ana, dale el play y muchas gracias. Verde 2030 es nuestro sistema de certificación de sostenibilidad de edificios. Verde 2030 es la nueva actualización que hemos realizado este año, la más importante en mucho tiempo. Verde evalúa los aspectos ambientales, sociales y económicos de un edificio. Verde es la más adaptada a la realidad y a la legislación de nuestro país. Verde es la más alineada con Levels, la taxonomía de la Unión Europea y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Verde valora la calidad de la construcción, el ciclo del agua, de la energía y de los materiales. Verde tiene en cuenta la salud y la calidad de vida de las personas. Verde facilita el acceso a la financiación sostenible y a los programas de ayuda. Verde considera la inclusividad de los edificios y su implantación en el entorno. Verde genera conocimiento valioso y de uso libre. Verde es válida para CREST Real Estate Assessment. Verde es una apuesta segura para la administración pública. Verde te sitúa a la vanguardia de la edificación sostenible a nivel europeo. Con Verde salen bien las cuentas. Yo elijo Verde. Yo prefiero Verde. Yo utilizo Verde. Yo certifico con Verde. Yo recomiendo Verde. Yo también recomiendo Verde. Verde es la mejor herramienta de certificación. Verde es la nuestra. Hagamos un 2026 más verde.